Ahora, otro de los puntos importantes es hacernos una pregunta, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Es posible cambiar a las personas? ¿No? Porque, por ejemplo, a veces nosotros no tenemos mucho problema de comportamiento, la gente está actuando de manera muy riesgosa. Entonces, a veces las personas, a veces nosotros pensamos, ¿no? Desde el escritorio, ya hay que traer un psicólogo para que cambie a las personas. Pero a veces nosotros no hemos entendido un poco de la psicología de las personas, ¿no? A veces nosotros queremos que las personas cambien, ¿no? Pero tenemos que entender un poco cómo está constituida una persona, ¿no? En la lámina que ustedes tienen enfrente, ustedes tienen acá tres círculos: conductas, tendencias y rasgos. Es importante que ustedes sepan qué es una conducta. Una conducta es un comportamiento observable, es algo que se puede observar, ¿no? Es, por ejemplo, pararse, sentarse, hablar o quedar en silencio, ¿no? Por ejemplo, hace un momento el ingeniero, ¿no? Me hacía el comentario, ¿no? Sí, que acá los ingenieros, ¿no? Están bien, son muy calladitos y podemos hacerlos cambiar, ¿no? Entonces, ya por observación, ¿no? Los psicólogos sabemos que los ingenieros no hablan mucho, ¿no? Porque eso es ya parte de su comportamiento, eso es ya parte de su repertorio habitual. ¿Por qué? Porque el ingeniero está observando el proceso, ¿no? Y para observar se queda en silencio, ¿no? ¿No? Entonces, eso son conductas, son cosas observables. Las conductas pueden cambiar, ¿no? Existen condiciones que van a facilitar el cambio de conducta, ¿no? ¿Qué condiciones? Vamos a tener dos tipos de condiciones: condiciones sociogenéticas y condiciones epigenéticas. Epigenético es todo lo que tú traes desde que naces hasta el día que te vas para el cielo. Y sociocinético es todo lo que tú aprendes de fuera desde el día que naces hasta el día que te entierran, ¿no? Entonces, las conductas pueden verse influidas por factores personales, pero también pueden verse influidas por factores externos. Ahora tú me dirás, Javier, ¿y cuál tiene más peso, lo interno o lo externo? Entonces, aquí tenemos que hacer comentarios, ¿no? El comportamiento, si bien es cierto, cada persona tiene su peculiaridad, pero el comportamiento tiene una base muy sociogenética. O sea, hay mucha presión externa que va prácticamente a dirigir, ¿no?, los cambios conductuales. Pero las personas no solamente somos conductas observables, sino que las personas también somos tendencias. Por ejemplo, y eso es algo que ustedes han podido observar en sus trabajadores. No, muchos de sus trabajadores, ¿no?, son de la U o de la Alianza. Y si usted le dice, a ver, cámbiate, ahora tú eres de la U, de la Alianza, pues ni a balas van a aceptar ese cambio, ¿no? En otros países, por ejemplo, ser de la Universidad de Chile, ser del Colo-Colo, pues son broncas, o ser de Boca, o ser de River, o ser del Manchester, o ser del Liverpool. O sea, son tendencias que uno ha ido aprendiendo, ¿no?, que uno ha ido desarrollando, ¿no? Ahora, si observamos acá los círculos, vemos que, por ejemplo, las conductas representan el círculo más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas, pues, es, ¿no?, la parte más frecuente, la parte con mayor frecuencia que tienen los individuos. Ya empezamos a observar acá que las tendencias ya es la parte un poco menor a las conductas. Y por último, acá en la parte central, observamos una definición: rasgos, ¿no? Y acá hay una pregunta: ¿qué son los rasgos, no? Entonces, los rasgos son características de las personas que difícilmente se pueden cambiar, ¿no? Es bien difícil cambiar un rasgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en la mayoría de los ingenieros que está presente en esta conversación del día de hoy, ustedes tienen un rasgo muy peculiar, y ese rasgo se llama la introversión, ¿no? ¿Qué es la introversión? Es esa capacidad que tienen para estar en silencio, estudiar calladitos, ¿no?, poder observar sus errores, cómo anticiparse, ¿no?, cómo ser meticuloso, ¿no? Por ejemplo, esa es una característica de ustedes, ¿no?, que ustedes ya han traído al nacer. Ahora, ¿ustedes van a poder cambiar eso? La respuesta es no. Va a ser bien difícil que lo cambien, porque es un rasgo, ¿no? Un rasgo es algo bien difícil que no se puede cambiar con facilidad, ¿no? Por ejemplo, otro rasgo es el rasgo extrovertido, ¿no? Por ejemplo, los extrovertidos, ¿quiénes son? Esos patas que llegan a la unidad tan contentos, tan alegres, felices de estar trabajando, ¿no? Siempre
están sonriendo, ¿no? Prácticamente te alegran el día, ¿no? Ahora, por ejemplo, en unidades mineras, es curioso, pero no se encuentran personas con rasgos extrovertidos. ¿Por qué? Porque los extrovertidos no aguantan el régimen de mina, ¿no? Nosotros los psicólogos, por ejemplo, clasificamos a los introvertidos en dos tipos, ¿no? Los flemáticos y los melancólicos, ¿no? Y a los extrovertidos en dos tipos también, los sanguíneos y los coléricos. Es curioso, ¿no? Pero los más extrovertidos son los sanguíneos, ¿no? Y en mina es bien difícil que un sanguíneo, ¿no?, se adapte. ¿Por qué? Porque en mina pues tiene que estar aislado 14 días, 28 días, ¿no? Entonces, un sanguíneo no va a aguantar eso, ¿no? Imagínense nomás todo lo que están sufriendo ahorita los sanguíneos que están en cuarentena, ¿no? Que no pueden salir, que les pica sus patitas para salir a la calle, no tan que salen a la calle hasta para ver si está lloviendo, ¿no? Entonces, los sanguíneos, por ejemplo, tienen esa manifestación en su conducta, ¿no? Y esas son características que no se pueden cambiar, que son parte de tu forma de ser, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a observar, ¿no? Hay rasgos, hay tendencias y hay conductas. Todos manifestamos conductas. Ya las personas podemos tener algunas tendencias, ¿no? Pero rasgos, ya eso nos clasifica, ¿no? Tienes los extrovertidos, los introvertidos. Dentro de los extrovertidos, recuerda, tienes a los sanguíneos, tienes a los coléricos, y dentro de los introvertidos a los flemáticos y los melancólicos. Es importante recordarles que cada persona tiene puntos buenos y puntos malos, ¿no? Los flemáticos, por ejemplo, lo bueno que son muy analíticos. Lo negativo de los flemáticos es que a veces posponen mucho el tiempo, ¿no? Se van a tomar demasiado tiempo para tomar una decisión. A veces los melancólicos, lo positivo que tienen es que son personas muy laboriosas, muy trabajadoras, ¿no? Por eso en la minería vamos a encontrar bastante gente melancólica, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta porque cuando vas al taller están escuchando ahí pues su cumbia, están escuchando sus pasillos, sus boleros, ¿no? O si tú vas a una oficina, por ejemplo, no estás escuchando pues ahí su lonchecito, su música romántica. Y lo negativo de los melancólicos es que a veces pues, viven en la fantasía, ¿no? Están pensando que alguien va a venir a solucionar esos problemas, ¿no? Por el otro lado, por ejemplo, los sanguíneos, lo positivo de los sanguíneos es que son personas muy empáticas, muy alegres, pero lo negativo es que son muy volubles, ¿no? Un día dicen una cosa, al otro día dicen otra, o sea, cambian, ¿no? Cambian su forma de pensar, cambian sus decisiones. En el caso de los coléricos, por ejemplo, los coléricos son personas, lo positivo de los coléricos, por si acaso, no es cuando no vienen, no, eso no. Lo positivo de los coléricos es que son personas que si usted les da un objetivo, el colérico lo cumple el objetivo, ¿no? Por eso la gran mayoría de coléricos termina siendo jefe, ¿no? Y si usted tiene un amigo que es colérico, es mejor que lo empiece a tratar bien, porque este amigo te va a jalar cuando tenga otra chamba, ¿no? Pero ¿qué es lo negativo de los coléricos? Lo negativo de los coléricos es que a veces no pueden controlarse, son muy inestables, ¿no? A veces están contentos, están haciendo sus cosas chéveres, pero de repente a veces les pasa esto, ¿no? Recuerdan ahí algo medio tristón y ya están llorando, ¿no? No están que se comen las lágrimas, ¿no? Entonces tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas, o de repente a veces pasa algo ¿no? Y el colérico maneja el estrés de una manera muy, 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 muy peculiar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el sanguíneo se relaja conversando, jugando su partido, ¿no? ¿No? Tomando sus chelas, comiendo su parrilla el domingo. El flemático se relaja, pues, leyendo, jugando su ajedrez o jugando su dota, ¿no? Pero los melancólicos se relajan trabajando, ¿no? Por eso si hay una chica en este curso, no, si esta chica se casa con un melancólico, ese melancólico le va a construir un palacio y se la va a llevar para pasear por el mundo, ¿no? Pero los coléricos tienen una forma muy curiosa de manejar su estrés, ¿no? Los coléricos no se estresan, los coléricos estresan a otro, ¿no? Ven ahí que el otro está feliz, lo cargan, lo chapan del cuello, lo estrujan, después el colérico está ¿no? relajándose y el otro está todo ahí tenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de eso, nosotros podemos entender
que no podemos cambiar los rasgos de una persona, pero sí podemos modificar los comportamientos, sí podemos modificar las conductas.